Bienvenidos, mi nombre es José Luis Lemos, soy licenciado en enfermería, docente de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad vamos a explicar la fórmula de cálculo de goteo que corresponde al tema hidratación parenteral. Vamos a ello. La fórmula de cálculo de goteo nos va a permitir los siguientes datos. Primero, ¿a cuántas gotas por minuto debe pasar una indicación médica para que termine en un tiempo indicado? Segundo, ¿cuánto tiempo va a tardar cierta cantidad de solución si se encuentra pasando a un número de gotas por minuto determinado? Y por último, podremos averiguar también qué cantidad de centímetros cúbicos de una solución han pasado o van a pasar en un tiempo y a una cantidad de gotas por minuto determinada. Para la realización de la fórmula necesitaremos los siguientes datos. La indicación médica, ¿sí? que es la indicación médica o el volumen. El factor goteo, que es una constante a la cual vamos a explicar más adelante, y el tiempo reflejado siempre en minutos. Y la fórmula va a quedar de la siguiente manera. Indicación médica por factor goteo sobre el tiempo en minuto. Esto nos va a dar las gotas por minuto. La indicación médica es la cantidad de centímetros cúbicos o mililitros que el médico indica que se le administre a un paciente acorde a su patología o estado de salud. Un ejemplo de ello sería administrar 1000 centímetros cúbicos de solución fisiológica en 24 horas. Cuando hablamos de solución fisiológica nos estamos refiriendo a la solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? También denominada solución salina. Otro ejemplo de una indicación médica podría ser administrar 2 frascos de solución fisiológica en 24 horas. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Que en la primera menciona 1000 centímetros cúbicos y en la segunda 2 frascos. Pero la cantidad sería la misma. ¿Por qué? Porque cada frasco de solución, de cualquier tipo de solución, ya sea solución fisiológica, dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, dextrosa al 25%, lactato de Ringer, manitol, que es un diurético osmótico, todos vienen en una presentación estándar de 500 centímetros cúbicos, que nos permite así llevar más exactamente la cantidad de líquido o de solución que se administra a un paciente. Entonces, si un frasco es de 500 centímetros cúbicos y me menciona 2 frascos, quiere decir que tengo 1000 centímetros cúbicos. Factor goteo. Ahora bien, ¿qué es esto del factor goteo? El factor goteo es una constante. En matemática constante quiere decir que tiene un valor fijo en un cálculo o proceso matemático. ¿Y de qué proceso matemático estamos hablando? De la fórmula de cálculo de goteo, que es también una regla de 3 simple que hemos conocido en la escuela secundaria. En esta fórmula, el factor goteo surge de medir las gotas que cayeron durante un minuto hasta formar un centímetro cúbico o mililitro de solución en una hora.
Existen dos factores goteos. Para macrogotas, su factor goteo es 20. Para microgotas, su factor goteo es 60. Siempre deberemos recordar estos dos valores. 20 para macro, 60 para micro. ¿Cuándo utilizo uno u otro? Cuando el médico indique un plan de hidratación a 21 gotas o 21 macrogotas, estaremos utilizando el factor goteo 20 como constante que corresponde a macro. Y si en cambio se indica un plan de hidratación a 63 microgotas, el factor goteo a utilizar será 60 como constante que corresponde a microgotas. Para entender mejor esto de factor goteo, en esta imagen podemos observar los dos dosificadores estándares que encontrarán en cualquier institución de salud. A la izquierda, encerrado en un círculo verde, el macrogotero, y a la derecha, encerrado en un círculo rojo, el microgotero. ¿Ven la diferencia? Que uno es mucho más ancho que el otro. Cuando cae una macrogota es necesario que caigan 3 microgotas para igualar la cantidad de centímetros cúbicos. ¿Sí? Aquí, en esta imagen, pueden observar lo que estábamos hablando anteriormente. Es una imagen que se pueden encontrar en internet como una ayuda de memoria para ustedes. El último elemento a explicar en la fórmula es el tiempo, porque para poder realizar la fórmula y que otorgue un resultado lo más ajustado posible, siempre el tiempo debe estar expresado en minutos. ¿Cómo es esto? En la indicación médica, por lo general, suele venir el tiempo indicado en horas. Ejemplo, administrar 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica por macrogotas en 24 horas. Entonces, ¿qué debemos hacer? A esas 24 horas las debemos trasladar a minutos. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Multiplicando las 24 horas por los 60 minutos que componen una hora. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 24 por 60 y como resultado nos va a dar 1440 minutos. Lo que nos lleva a colocar en la fórmula no 24 horas, sí 1440 minutos. Pues bien, si la indicación médica pide que se pase cierta cantidad de solución fisiológica, por ejemplo, en 2 horas, ¿qué debemos hacer? Multiplicamos estas 2 horas por 60, el resultado va a ser 120 minutos. Este resultado es el que colocamos en la fórmula. Si en cambio pide 4 horas, a estas 4 horas la multiplicamos por 60, el resultado es 240 minutos, que es lo que vamos a colocar en la fórmula. Y si pidiera 4 horas y media, por ejemplo, multiplicamos las 4 horas por 60, nos da 240, y la media hora restante serían 30 minutos, la mitad de una hora. Estos 30 minutos los sumamos a los 240 y nos da un total de 270 minutos, que va a ser lo que colocaremos en la fórmula. Bien, luego de haber explicado cada uno de los componentes de la fórmula, ahora queda aplicarla. El ejemplo número 1 dice:
La indicación médica dice aplicar 1500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% en 12 horas. ¿A cuántas macrogotas colocaré el goteo? La fórmula es indicación médica por factor goteo sobre el tiempo en minuto, nos va a dar las gotas por minuto. Vamos a extraer los datos que me otorga el problema para poder realizar la fórmula. Esto está escrito en rojo bien grande porque es muy importante que lo primero que debemos hacer es extraer los datos que nos otorga el problema para saber dónde estamos ubicados, qué es lo que nos está pidiendo el problema. Y a partir de ahí, comenzar con la fórmula. Una vez despejados los datos que me brinda la indicación médica, podemos realizar la fórmula. La indicación médica es 1500 centímetros cúbicos. El factor goteo decía que era macro, entonces corresponde a 20. Y el tiempo en minuto era 720 minutos. Esto nos va a dar la cantidad de gotas por minuto. Al resolvernos, el resultado es 41,66. Pero no puedo expresar los centímetros cúbicos van a pasar a 41,66 gotas. ¿Sí? Debemos hacerlo un número entero. A este 0,66 lo voy a nivelar, vamos a pasarlo hacia arriba, porque una vez que supere el 0,50, superando este valor, va a nivelar hacia arriba. ¿Sí? En vez de 41, va a pasar a 42 gotas. Entonces la respuesta va a ser, debo colocar el goteo a 42 macrogotas por minuto. Al comenzar la explicación, mencionamos que con la fórmula además se puede calcular el tiempo en el que va a pasar cierta cantidad de centímetros cúbicos de una solución tal a una cantidad de gotas determinada. ¿Cómo sería esto? Si un problema dice en cuánto tiempo debe pasar 2000 centímetros cúbicos de una solución a 21 gotas por minuto, ¿qué datos nos ofrece? La indicación médica, 2000 centímetros cúbicos, el factor goteo, que cuando menciona gotas, ¿sí? El problema dice a 21 gotas, cuando menciona gotas o macrogotas, el factor goteo es 20. Si en cambio dijera 21 microgotas, el factor goteo sería 60, que corresponde al factor goteo de microgotas, ¿sí? Bien, como dice gotas, ponemos un factor goteo 20, las gotas por minuto es 21, dice 21 gotas, ¿sí? Y lo que nos está faltando es el tiempo en minutos. Para solucionar los siguientes puntos vamos a necesitar volver a la matemática de la escuela secundaria con lo que se denomina despeje de términos. A recordar, x es la variable o valor desconocido del cual hay que despejar y calcular. Tenemos que recordar que los términos que están multiplicándose a un lado pasan al otro lado del signo igual dividiendo. Y lo que están dividiendo pasan al otro lado del signo igual multiplicando. Ejemplo, en una ecuación tal, x, que está diferenciada de color rojo, por 20 sobre 720 nos daría 35, pero debemos averiguar el valor de x. Para ello, vamos a trasladar el 720 que está dividiendo a la x del otro lado del signo igual multiplicando. Entonces nos queda 35 por 720 de un lado y la x aún tiene todavía un término que la está multiplicando, que es el 20. Bien,
Para dejar sola la X vamos a pasar el 20 del otro lado del signo igual dividiendo ya que está multiplicando. Así habremos despejado la X y del otro lado del signo igual nos va a quedar una ecuación que resolviéndola nos va a dar el valor de X, 1260. Quiere decir que si yo pongo este 1260 en la X de la primera ecuación, resolviendo esta ecuación me va a dar 35. 1260 por 20 sobre 720 igual a 35. Para poder averiguar el tiempo debemos despejar de la fórmula esta incógnita. La fórmula es indicación médica por factor goteo sobre el tiempo en minuto igual a gotas por minuto. La incógnita va a ser el tiempo en minutos, ¿sí? El tiempo en minutos. Este va a ser nuestra incógnita. ¿Y qué debemos hacer? Vamos a trasladar las gotas por minuto que se encuentran solas de un lado del signo igual y se presume multiplicando, del otro lado del signo igual y va a pasar dividiendo. Y tiempo en minutos, que lo tenemos dividiendo de un lado del signo igual, ¿sí? Va a pasar del otro lado de este signo igual, multiplicando, o sea que va a quedar sola, ¿sí? Y la fórmula se va a reflejar de la siguiente manera. Indicación médica por factor goteo sobre las gotas por minuto me va a dar el tiempo en minutos. Solamente hemos movilizado un término de un lado y un término del otro. Una vez ya despejado el tiempo en minuto y conociendo la fórmula, vamos a llevar los datos que nos había dado la indicación médica para resolver cuánto tiempo nos va a dar. Indicación médica decía 2000 centímetros cúbicos, el factor goteo era 20 porque es macro y las gotas por minuto eran 21. Entonces, la fórmula queda 2000 centímetros cúbicos por 20 sobre 21. Resolviendo esto, quedan 1905 minutos. ¿Sí? Si dividimos los minutos en 60, encontraremos la cantidad de horas a la que corresponde. Y van a ser 31,75 horas. La respuesta es 1905 minutos. Si los pasamos a horas, sería 1905 dividido 60 igual a 31,75 horas. Extraigo las 31 horas y me queda un 0,75 horas, que no son minutos, sino que es un porcentaje de una hora. ¿Y cómo lo resuelvo a esto? A este 0,75 horas lo multiplico por 60 y luego lo divido en una hora. El resultado final de esto va a ser 0,45 minutos. O sea, 0 horas, 45 minutos. Que lo sumo a las 31 horas y el resultado final va a ser 31 horas, 45 minutos. Ahora nos queda poder averiguar la indicación médica. El último de los componentes, o el primero si se quiere, es la indicación médica, que es la cantidad de centímetros cúbicos o mililitros que indica el médico para que se administre. También los podemos denominar volumen, ¿sí?
¿Y cómo hacer cuando nos falta este dato? Si por ejemplo se necesitan averiguar cuántos centímetros cúbicos van a pasar de un plan a 28 gotas por minuto en 6 horas, ¿qué debemos hacer? Lo que vamos a hacer es despejar la indicación médica. La fórmula es realizando el despeje de término. Indicación médica por factor goteo sobre tiempo en minuto igual a gotas por minutos. Vamos a despejar la indicación médica. Para ello, primero llevaremos tiempo en minuto que está dividiendo a la indicación médica del otro lado del signo igual, multiplicando. Y nos va a quedar indicación médica por factor goteo igual a gotas por minuto por tiempo en minuto. Ahora, factor goteo que está multiplicando a indicación médica va a pasar del otro lado del signo igual dividiendo. De esta manera, indicación médica queda despejada de un lado del signo igual y del otro lado la fórmula para encontrar la indicación médica, que sería gotas por minutos por el tiempo en minutos sobre el factor goteo. Vamos al problema. Bien, la fórmula es, recordando nuevamente y repitiendo para que se nos quede, indicación médica por factor goteo sobre el tiempo en minuto igual a gotas por minuto. El dato en la fórmula son X, que es indicación médica, por el factor goteo 20 sobre el tiempo en minutos, que es el 360, igual a 28 gotas por minuto. Bien, entonces despejamos esta X, el 20 que se encuentra multiplicando pasa del otro lado del signo igual dividiendo, y el 360 que se encuentra dividiendo pasa del otro lado del signo igual multiplicando. Entonces X, que es indicación médica, nos va a quedar 28 por 360 dividido 20 y va a quedar en 540 centímetros cúbicos o un frasco, ¿sí?, que son de 500 centímetros cúbicos. Bien, llegando al final de la explicación y atravesando por todos los componentes, vemos que la fórmula para averiguar las gotas por minutos es la común, la normal, indicación médica por factor goteo sobre el tiempo en minuto igual a gotas por minuto. Pero si deseo averiguar el tiempo que tardará pasar cierta cantidad de centímetros cúbicos de una solución, vamos a utilizar una fórmula que es indicación médica por factor goteo sobre las gotas por minuto. Y para poder averiguar la indicación médica, que también es igual a centímetros cúbicos o mililitros o volumen, la fórmula a utilizar va a ser indicación médica igual a gotas por minuto por tiempo en minuto sobre el factor goteo. Bien, ya una vez llegando al final de este video, vamos a dejarles unos ejercicios para que ustedes puedan aplicar las fórmulas. Haciendo una salvedad, no he hablado de microgotero en el video, pero ¿cuál sería la diferencia? Cuando comenzamos el video hablamos de factor goteo. El factor goteo para macrogotero era 20 y para microgotero 60. Entonces, cuando un ejercicio me pida microgotas, entonces lo que va a cambiar es el factor goteo, que para macro es 20 y para micro 60. Colocaremos 60. Es lo único que va a cambiar de la fórmula. Nada más, solamente su factor goteo. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto, que van a poder resolver tranquilamente cada uno de los ejercicios. Sin más, espero haber sido de ayuda. Cualquier consulta pueden hacerlo a través del aula virtual o a través de los diferentes mails, y espero disfruten de este video.